llega a generar un latido cardíaco. Inclusive muchas veces el paciente suele sentir la extrasístole, dice, siento como palpitaciones o como latidos de más. Esto es característico. Ahora bien, si esta se encuentra sola, se dice que es una extrasístole aislada. Ahora bien, vamos a empezar a complicar un poco más las cosas. Si ustedes le hacen un trazado electrocardiográfico al paciente, una tira de dedos largos, y ven que tiene un latido normal, que es lo que es la onda P, el complejo QRS y la onda T. Un extrasístole, fíjense, ausencia de onda P, complejo QRS ensanchado, y una pausa, está en la onda T, y una pausa compensatoria, otro latido normal y otra extrasístole, se dice que es bigeminado. Bigemina se le llama a un latido normal y un extrasístole, un latido normal y un extrasístole. Esto se le dice bigemina. Siempre tengan en consideración que si el paciente está cursando un infarto agudo de miocardio, independientemente de la cara que esté cursando el infarto, cuando ustedes empiezan a ver estas extrasístoles ventriculares, y se hacen muy frecuentes, ya sea bigemina, trigemina, ahora lo vamos a ver, esto es predictor de que el paciente puede presentar en el corto plazo me refiero a los minutos, una taquicardia ventricular, o bien una arritmia ventricular potencialmente mortal. Por eso, en el contexto de un infarto, es muy importante el monitoreo, y que ustedes estén, como lo dicen los libros, con una silla sentada al lado del paciente. Porque todo lo que ustedes estén viendo, si el paciente tiene múltiples extrasístoles ventriculares, esto sin duda puede predisponer a una arritmia ventricular compleja, mayor y mortal. Por eso no es bueno tener gran cantidad de extrasístoles en el contexto de un infarto. Pero entonces fíjense, bigemina, un latido normal y un extrasístole. Esta es la pausa compensatoria, un latido normal y un extrasístole. Acá ya tenemos lo que se denomina trigemina. Trigemina se le llama a dos latidos normales. Fíjense, es un latido normal, otro latido normal y la extrasístole. Un latido normal, otro latido normal y la extrasístole. Entonces decimos que se denomina trigemina cuando tengo dos latidos normales seguidos de un extrasístole ventricular. Fíjense, esta onda T, yo entonces los remarqué para que no se equivoquen. Esto no es la onda P. Las extrasístoles ventriculares carecen de onda P justamente porque se originan a nivel ventricular. Esto que ustedes ven acá es la onda T correspondiente al complejo QRS anterior. El QRS del extrasístole está ensanchado, tiene como una T profunda, como si se pudieran sentar en ella, y tiene una pausa compensatoria prolongada. Y luego viene nuevamente un latido normal, seguido de otro latido normal, seguido de un extrasístole ventricular nuevamente. Entonces decimos trigeminia cuando tengo dos latidos normales y un extrasístole. Dos latidos normales y un extrasístole. Esto en el contexto de un infarto no es bueno. Sin duda tienen que empezar a pensar en medicación antiarrítmica endovenosa o ya vamos a ver el tratamiento, tienen que empezar desde cero si el paciente no se está descompensando. Luego tenemos algo que es un poquito más complejo, pero que sí corresponde a lo que son las extrasístoles, que son latidos de fusión. Yo les puse acá un latido normal, que es esto que ustedes ven acá, onda P, complejo QRS y la onda T. Les puse otro latido normal, que es lo que ustedes ven acá, y si se fijan acá, esto es un extrasístole ventricular. Perdón, esto es un extrasístole supraventricular. Y fíjense que en el caso de lo que es un latido de fusión, tienen esto que ven acá, que está en el medio. ¿Y qué es el latido de fusión? Se le dice latido de fusión al tener una morfología de una onda, fíjense, QRS ensanchado es similar a esta, tiene morfología de una onda y características de la otra, de un latido normal. Si se fijan, en general tienen un latido, acá tenemos la onda P, complejo QRS, cuando viene el latido de fusión adquiere la morfología del complejo QRS ensanchado que vemos acá del extrasístole, pero con el tamaño adecuado o similar al del complejo QRS. El latido de fusión significa que la extrasístole, esta que ustedes ven acá, se fusiona con el latido normal, porque ocurre tan rápido el extrasístole, recuerden que es un foco ectópico, ocurre tan rápido, e inmediatamente
se fusiona con el complejo QRS, lo cual adquiere esta morfología. En el contexto de un infarto esto lo tienen que tener en consideración. Muchas veces los latidos de fusión no es que los pueden ver de forma continua en el electrocardiograma. En general el latido de fusión, si ustedes justo están mirando el monitor y lo ven, es algo en el contexto de un infarto, es algo que les tiene que llamar la atención, porque significa que los latidos se están fusionando. A ver, no significa que teniendo un latido de fusión el paciente se va a morir inmediatamente, para nada. Pero hay que prestar atención porque esto puede ser un predictor de arritmia ventricular. Por eso hay que estar siempre continuamente mirando el monitor del paciente que se esté infartando. Ahora bien, fíjense, nosotros hablamos extrasístole ventricular aislada, bigeminia, un latido normal y un extrasístole siempre con pausa compensatoria, trigeminia, 2 latidos normales y un extrasístole con pausa compensatoria, latido de fusión, que es la morfología de la extrasístole ventricular, específicamente por el ensanchamiento QRS, con un tamaño parecido al del complejo QRS. Fíjense, siempre el latido de fusión va a tener, en el caso que sea arritmia ventricular, va a tener el QRS ensanchado, con el tamaño, morfología similar al del complejo QRS. Y siempre tiene una pausa compensatoria, propio de lo que es la extrasístole ventricular. Pero fíjense que en este caso tenemos lo que se denomina bigeminia. Lo que se denomina 2 extrasístoles ventriculares, lo pueden escuchar apareadas, o también llamado, que es el término correcto, duplas. Duplas que significa que tienen 2 extrasístoles ventriculares continuas, una del lado de la otra. Algunos les dicen apareadas. Bueno, apareadas porque se están apareando, están una detrás de la otra. Es un término que existe, pero en la bibliografía lo van a encontrar como duplas. Y fíjense, tienen un latido completamente normal, la onda P, el complejo QRS, la onda T. Otro latido normal, la onda P, el complejo QRS y la onda T. Y acá mismo ya empieza a ensancharse el QRS con un extrasístole ventricular. Y fíjense que cuando son duplas no permite tener pausa compensatoria, porque justamente los latidos ocurren uno consecutivo al otro. Si ustedes escuchan los latidos cardíacos del paciente, tendrían el primer ruido, pum, pum, y acá tendrían pum, pum. Automáticamente se tendrían los dos juntos, entonces no le permite tiempo de lapso para la pausa compensatoria. Después sí, en la segunda extrasístole ventricular ella tiene una pausa compensatoria y luego nace el QRS. Esto en el contexto de un infarto es lo que le tienen que prestar mucha atención, porque fíjense que esto vamos en incremento: aislada, bigeminia, trigeminia, latido de fusión, dupla. Por eso, en el contexto de un infarto, las extrasístoles ventriculares no son benignas como uno quiere ver en el contexto de un infarto. Tiene que pensar que esto puede predisponer hacia una arritmia ventricular compleja. Por eso, cuando ustedes ya ven esto, bueno, está bien, puede tener una extrasístole ventricular aislada, sí, perfecto. Pero cuando ya ven que se empieza a bigeminar o trigeminar, ya prendan las luces, porque lo próximo que van a tener va a ser esto: las famosas duplas, que son 2 extrasístoles, una del lado de la otra. Y lo más grave que pueden ver es que tengan una tripleta, que la tripleta son 3 extrasístoles ventriculares, una del lado de la otra. Fíjense, este es el latido normal. Acá tienen un extrasístole, 2 extrasístoles, 3 extrasístoles. Y esto, cuando tienen una tripleta, muchas veces puede generar fenómeno de R sobre T, que ahora les voy a explicar qué es. Y el fenómeno de R sobre T va a predisponer una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Fíjense, vimos que todas las extrasístoles, ya sea la bigeminia, la trigeminia, en el latido de fusión, en las extrasístoles ventriculares, tenía lo que era la onda P, el complejo QRS y la onda T. Luego tenía, bueno, en este caso la onda P, complejo QRS, la onda T, y después venía la extrasístole. Si se fijan, acá tengo la onda P, el complejo QRS, acá tengo la onda T. Esta onda T es la correspondiente al complejo QRS del paciente, y luego inmediatamente tengo fusionada la onda R de la extrasístole ventricular. Cuando ambas se fusionan se denomina fenómeno de R sobre T. Es cuando los latidos ocurren tan rápido, tan consecutivos, que puede predisponer a lo que es la taquicardia ventricular. En este caso,
para ser más grave, tienen tripletas, tienen 3 extrasístoles. Esto ya no se dice dupla, se dice tripleta. Es una tripleta que son 3 extrasístoles ventriculares continuas, y justamente en la primera se aparió con la onda T del QRS anterior. Y esto se denomina fenómeno de R sobre T. Esto sí es grave, porque en el contexto de un infarto, el fenómeno de R sobre T va a predisponer a taquicardia ventricular. Estas 3 extrasístoles, en el siguiente latido pueda desarrollar directamente TB. Ahora vamos a ver lo que es la TB. Pero a lo que voy con esto... Sí, decime. Disculpe, antes que avancemos. Yo cuando en la primera imagen dijo las bigeminias, acá, sí. Después las trigeminias, correcto. Y después ya en las extrasístoles, en las dupletas, sí. Creo que, por ejemplo, en la bigeminia tenemos la R, la S, y el ensanchamiento del QRS sería hacia abajo. Y en las tripletas, en las dupletas o en las tripletas está hacia arriba. ¿Eso cambia? No, es parte de la morfología directamente que adquiere la extrasístole ventricular per se. Sí, obviamente, generalmente cuando ya tenés duplas, ya esto podría estar acentuando sobre una escala necrótica. Por eso la morfología suele cambiar. Recuerden que, por eso les digo, en el contexto de un infarto, acá el impulso eléctrico está pasando por una escala necrótica. Fíjense, esto es el tejido de conducción, tejido sano, por donde está pasando el impulso eléctrico. Pero justo donde está el mouse, donde yo les estoy marcando acá el círculo, el impulso eléctrico está pasando por la escala necrótica que dejó o está dejando el infarto. Por eso cambia el eje de la extrasístole ventricular. Y al cambiar el eje, desarrolla directamente lo que es la dupla, o la extrasístole ventricular, o la taquicardia ventricular. Es siempre porque asienta sobre la escala necrótica y hay un cambio brusco de eje cardíaco. En la bigeminia todavía no estaría, teniendo zona necrótica. ¿Eso es lo que entiendo? No. En el contexto de un infarto, esto siempre puede acentuar sobre escala necrótica. Por eso les dije, esto siempre es en el contexto de un infarto. Fuera de un infarto, si vos no tenés un infarto y tenés esto, no te acentúa sobre escala necrótica. Son simplemente extrasístoles ventriculares que se pueden producir por múltiples causales. Patologías estructurales, patologías hormonales, patologías arritmogénicas, endocrinológicas. Ahora, en el contexto de un infarto, tener duplas o tripletas es porque tenés varios factores de modulación. El daño estructural, la crisis hipertensiva y los factores de modulación. Vendría a ser lo que es el triángulo de Kumel. Pero recuerden que inclusive esto, las duplas, la bigeminia y la trigeminia, las pueden tener fuera de un infarto. Por eso, en el contexto de un infarto, tiene una connotación mucho más grave, que sí va a predisponer a arritmia ventricular. Sí. No, pero lo que decía, entiendo que son todas en un contexto de un infarto. Sí. Me llamaba la atención que unas fueran hacia arriba, como si fueran supras, y las otras como fueran infras. Sí, pero en realidad no es que tenés supra, es la morfología propia de la extrasístole ventricular, pero cuando están apareadas, o cuando tenés duplas, justamente una se fusiona con la otra, tienen 2 latidos continuos. Es por eso que adquiere esta morfología. Y si esto asienta sobre una escala necrótica, justamente cambia el eje del complejo QRS. Justamente cambia porque está acentuando sobre una escala necrótica. Perfecto. ¿Alguien más quería hacer otra pregunta? Escuché que alguien más quería preguntar. Le hago una consulta. La morfología no tiene que ver, depende si nace del tracto de salida del tracto del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Sí. Generalmente cuando uno analiza la morfología hay diferentes variantes para saber de dónde nace. Pueden nacer del ventrículo derecho, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pueden nacer puntualmente por el haz de His. Eso varía según el tipo de nacimiento que tenga. Eso es más del área de electrofisiología, que lo van a ver específicamente en electrofisiología. Pero uno puede determinar el origen de la extrasístole ventricular. Tanto como uno puede determinar el origen de la extrasístole supraventricular, puede determinar el origen de la extrasístole ventricular. Eso generalmente lo ven en electrofisiología. No obstante, como concepto general, cuando un paciente se está infartando, nadie se va a poner a ver cuál es el origen de la extrasístole ventricular. Vas a aplicar el tratamiento porque eso más para sentarte después, si querés, cuando pasó el infarto, te pones a ver y te pones a analizar. Para analizar el origen de la extrasístole ventricular tenés que ver
cómo están las ondas, si son positivas, si son negativas, si se localizan en qué caras, porque eso varía mucho, cómo está el eje eléctrico cardíaco normal del paciente, cómo está el eje de estas extrasístoles ventriculares, si tienen asociadas o no otro tipo de extrasístoles. Eso es una rama mucho más compleja que se dedica específicamente a la electrofisiología. Generalmente, si el paciente está teniendo un infarto anterior, bueno, uno puede conocer un poco más el origen de dónde nace, pero eso, saber el origen, no te cambia el tratamiento respecto de lo que tenés que hacer con estas extrasístoles. El tratamiento es el mismo, que es tratar de borrarlas, de evitar que sigan produciéndose, ya sea con drogas antiarrítmicas endovenosas, por ejemplo, pero no te cambia el tratamiento el saber el origen de este extrasístole ventricular. Sí te podría cambiar el tratamiento cuando estas extrasístoles no se produzcan en el contexto de un infarto y vos le quieras hacer un estudio electrofisiológico. Porque cuando hagas un mapeo 3D, ya vas a saber directamente dónde tenés que ir. Pero fuera del infarto, dentro del infarto, el tratamiento de estas extrasístoles es siempre el mismo, tratar de anularla y evitar que se sigan produciendo. Justamente porque puede generar esto, una tripleta o fenómeno de R sobre T. ¿Eso quedó claro? Sí, sino que como decía que en el infarto era por la secuela o por el músculo que estaba ya necrótico, entonces correcto. tenía la idea de que, o sea, me habían enseñado de que las extrasístoles eran por el tracto de entrada y salida del ventrículo. Claro. Entonces como que se me cambiaba la idea. No, por eso, fuera de un infarto, porque uno inclusive puede tener episodios de tripletas y taquicardia ventricular fuera de un infarto, por tener algún otro de patología congénita, o tener una miocardiopatía dilatada de etiología idiopática, es decir, no isquémica ni valvular, y tener extrasístoles ventriculares, tener duplas, tripletas, inclusive hacer taquicardia ventricular. En ese caso, uno analiza el origen del extrasístole ventricular para poder hacer un estudio electrofisiológico, que recuerden que lleva horas hacer un estudio electrofisiológico. Y en general, si uno analiza desde el punto de vista electrocardiográfico qué tipo de extrasístole ventricular es, ya puede ir directamente con el mapeo 3D al sitio donde se origina y poder ablacionarla, es decir, poder quemar el foco ectópico. Pero en el contexto de un infarto, en general, nadie se va a poner a analizar dónde nacen las extrasístoles. Bueno, un electrofisiólogo quizás sí. En general, el cardiólogo directamente va a tratar de anularlas para evitar una progresión hacia un daño estructural mayor, que puede ser la FB o la TB monomorfa o polimorfa. ¿Quedó claro eso? Sí, ok. Gracias. Maravilloso. Conceptualmente yo les puse acá, generalmente en un infarto no es que primero van a tener una extrasístole aislada, bigeminia, latido de fusión, duplas y tripletas. En un infarto pueden tener cualquiera de estas sin un orden establecido. Yo acá se los puse para que vean el incremento, cómo esto puede ir progresando hasta llegar a la taquicardia, a la tripleta o a los latidos de fusión. Pero esto se puede, en un infarto directamente se te pueden presentar las duplas o las tripletas, no necesariamente tienen que pasar por todo este proceso. Pero acá yo les puse el incremento, cómo se podrían llegar a presentar en orden cronológico. El orden cronológico, ustedes saben que en medicina 2 más 2 nunca es 4, y el paciente viene con este electrocardiograma y de repente te puede hacer esto. Yo acá se las puse en orden de aparición para que les sea mucho más práctico saberlas. Bien. Una pregunta. Sí, si tiene alguna derivación más notable que se pueda ver en esto, o sea, un tipo, qué sé yo, se ve más en D2 o en ABS, algo así. Sí, todas estas son D2. Todas estas son en una tira larga. Ahora bien, como le decía antes a tu compañera, generalmente si vos tenés un trazado electrocardiográfico, vos podés ver si las extrasístoles se originan en D2, en D3, en ABF, en B1, si B1 va asociado con rama derecha o con rama izquierda, y eso le ayuda al electrofisiólogo a saber el origen que tiene la extrasístole ventricular. La realidad, y siendo globales en el contexto de un infarto, no te vas a poner a analizar, si vos tenés esto y te estás poniendo a analizar de dónde se originan, vamos mal, directamente tenés que ir a tratar esto, porque esto va a degenerar directamente en taquicardia ventricular. Después, si querés, cuando pasó el infarto, sí, te pones a analizar, lo ves más tranquilo, de dónde puede ser el origen y demás, pero si no, te preocupás directamente por tratar esto, fundamentalmente. Ya. Sí.
Una pregunta. Con respecto a la pregunta que hizo el compañero ahora sobre una derivación preferida, por así decirlo. Por eso es que en el contexto de un paciente, cuando lo tengamos en UCO o en la UTI, que no lo podamos tener, la derivación que debemos tener en el monitor sería la de 2. Sí, generalmente depende. Si ustedes tienen, si tienen buenos monitores, directamente pueden poner todas las derivaciones. Y generalmente los monitores de ahora les permite ver todas las derivaciones al unísono, de igual forma. En general, en el contexto de un infarto, uno setea el monitor para poner una sola derivación. Y la óptima, la que más se utiliza, es de 2. Justamente porque tiene un mejor trazado y mejor visualización electrocardiográfica. Pero ustedes, inclusive en el monitor, si quieren, pueden setear una sola derivación, la que ustedes quieran. De 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF y de B1 a B6. Lo que yo hago, por ejemplo... Yo digo en el contexto ahí inmediato del tratamiento, por lo menos un centro del tratamiento. Sí, de 2. Ok. De 2. Yo lo que hago en el contexto de un infarto, porque los monitores lo permiten y son monitores bastante grandes, es para que se den cuenta, el monitor con el que yo trabajo es como la puerta de una microonda. Es así de grande. ¿Vieron que la microonda vos abrís la manija y es bastante grande? Bueno, esa pantalla esa puerta de la microonda es la pantalla del monitor. Yo tengo todas las derivaciones en chiquitito, de 1, de 2, de 3, ABR, ABF, de este lado, B1, 2, B3, B4, B5, B6, y acá le seteamos un D2 largo. Entonces ves todas las derivaciones relativamente chiquitito, más o menos como se ve en la pantalla, así un poquito más chiquito, y acá abajo tengo la derivación D2 largos. Entonces puedo ver el supra que hay en todas las caras. Pero esto me lo permite hacer ese monitor en particular porque son nuevos. Es como la pantalla de la computadora que ustedes podrían estar viendo si tienen una computadora en este momento. Hay otros monitores que son más chiquititos y no les permite hacer eso, pero si no, preferentemente siempre de 2, siempre. Ok, gracias. No, por favor. Entonces fíjense, si vos viste esto, después viste esto, estás viendo esto, pasamos a esto, llegamos a esto y no hiciste nada, esto te va a derivar en esto, en la taquicardia ventricular. Y acá ya tenemos un problema grave. Acá te da un tiempo, pero acá ya no tenés tiempo, lamentablemente. Acá ya tenés que actuar. ¿Por qué? Porque las taquicardias ventriculares conceptualmente las clasificamos como por debajo de las de His. Por ende se llaman ventriculares, justamente nacen por debajo de las de His. Y acá viene el problema. La taquicardia ventricular ocurre siempre con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Existe lo que se llama la TB lenta, que eso tiene que ver con un ritmo idioventricular. Ya hablaremos de eso. Pero conceptualmente, la TB, taquicardia, por su palabra lo dice, es con frecuencias cardíacas de arriba de 100 latidos por minuto. Ventricular, que se originan por debajo de las de His. Y conceptualmente se denomina cuando tengo 3 o más latidos ventriculares continuos. 3 o más latidos ventriculares continuos. Con complejos QRS amplios, anormales y de morfología bizarra. Y esta es la característica que tiene la TB. Frecuencia cardíaca alta, complejos QRS ensanchados, morfología bizarra y anormales. Hay una disquisición. En algunos libros ustedes van a encontrar que la taquicardia ventricular es cuando tienen más de 3 latidos. Porque técnicamente 3 latidos es una tripleta. 3 latidos es una tripleta. Acá, 3 latidos es esto. Esto no llega a ser taquicardia ventricular, es una tripleta. Pero en algunos libros de la bibliografía van a encontrar que la taquicardia ventricular se le llama aquella taquicardia que ocurre cuando tengo 3 o más latidos ventriculares continuos. Esa es una disquisición bibliográfica, llámenlo como quieran, lo pueden encontrar en un libro de una forma y otro de otra, pero conceptualmente sepan que se dice TB cuando ya tengo 3 latidos en adelante, es decir, hacia arriba. Y la característica esencial que cumple la TB es que el QRS es ancho y es de morfología anómala o bizarra. Ahora lo vamos a ver de hecho. Ahora bien, sí, decime. Doctora, a mí me parece que debemos, esto debería quedar claro la parte de la definición de cuántos latidos, porque nosotros hemos visto tripletas y no se manejan como una taquicardia ventricular la tripleta, o sea, no la definimos como una taquicardia ventricular, o sea, el concepto que manejamos es que sean más de 3. Entonces, por eso les digo, esto depende de la disquisición bibliográfica.
Por empezar, una tripleta no tiene el mismo tratamiento que una taquicardia ventricular. Esto para diferenciar las aguas. Esto varía. Pero en algunos libros tienen 3 latidos, lo consideran como taquicardia ventricular, y en otros libros bibliográficos tienen directamente más de 3 latidos continuos. Por eso les hice la disquisición verbal, que lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas. Doc, una pregunta tiene que ver con todo el proceso. Ese proceso que estuvimos hablando de las bigeminias, trigeminias, Sí. eso se da de manera, digamos, escalonada y No se produce de forma cronológica, no, se te puede presentar directamente en cualquier momento una dupla o una tripleta. Supongamos, en un infarto siempre se va a dar una dupla o tripleta, o depende del estadio que agarramos el infarto. No, depende. En el contexto de un infarto directamente podés tener taquicardia ventricular, podés tener tripletas, sin necesariamente tener bigeminias o trigeminias. Eso varía. Yo se los puse en ese orden para que les resulte más fácil poder diferenciarlo. Pero en un infarto pueden inclusive tener directamente taquicardia ventricular sin tener ni siquiera un extrasístole ventricular. Pero en general, cuando empiezan a tener duplas, tripletas, bigeminias, trigemias, no es de buen pronóstico. Eso es un ritmo prefibratorio, técnicamente. Por eso tendría que ver en el contexto de supongamos que nos llama un paciente o viene un paciente a la guardia y yo le entro y le veo que se está infartando y tiene solamente supra, no le veo ninguna trigeminia, ninguna extrasístoles. O sea, solamente vengo supra en una cara. ¿Eso después evoluciona o puede evolucionar directamente una FB o una TB? Directamente puede ir a FB o TB, directamente, sin siquiera hacer al menos un extrasístole ventricular, nada. Directamente puede predisponer en taquicardia ventricular o fibrilación ventricular o directamente paro. Perfecto. Es por eso justamente que estos pacientes siempre tienen que estar monitorizados de forma continua, siempre, justamente porque si vos ves directamente una taquicardia ventricular o un FB ya la desfibrilás. Si empezás a ver duplas, tripletas, ya sabes que es un ritmo prefibrilatorio y que en cualquier momento, segundos, minutos, el paciente se te puede fibrilar. Okay. Bien. Como les decía, lo de la adquisición previa, en algunos libros lo van a encontrar de una forma y en otros lo van a encontrar de otra. Lógicamente, el tratamiento de una tripleta no es el mismo que el de la taquicardia ventricular. Esto es en base porque el tratamiento de la taquicardia ventricular, ahora vamos a ver cuál es, ya directamente ustedes tienen que desfibrilar al paciente. Pero conceptualmente lo van a encontrar así en algunos libros de la bibliografía. Por eso había hecho la disquisición antes y previa de la diferencia entre uno y otro. ¿Queda claro ese punto? Sí, doc. Después, esto es muy importante, que se clasifican como monomorfas y polimorfas. Ahora vamos a ver ejemplos igual. Se clasifican monomorfas cuando los QRS son igualitarios entre sí. Y polimorfas cuando los QRS son diferentes entre sí, tienen morfologías bizarras, uno diferente al otro. Y otra cosa que es importante clasificar es el tiempo. Uno determina o informa taquicardia ventricular sostenida o autolimitada. Sostenida es cuando dura más de 30 segundos. Menos de 30 segundos se le dice no sostenida o autolimitada. Autolimitada porque la misma arritmia se autolimitó y no continuó progresando en cantidad de tiempo. Ahora bien, la realidad es la siguiente. Si ustedes están teniendo un paciente que tiene una TB autolimitada, es decir, de menos de 30 segundos, no van a esperar a que vuelva a tener otra taquicardia ventricular de más de 30 segundos para aplicar un tratamiento. Esto tiene que ser inmediato. Cualquier TB sea autolimitada, por más que no dure 30 segundos, tienen que hacer un tratamiento igualitario a la taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque el paciente se puede morir en cualquier momento. Recuerden que taquicardia ventricular es cuando el sistema de conducción, el impulso eléctrico, está pasando por la escala necrótica. Cuando pasa por la escala necrótica, adquiere justamente la morfología bizarra de la TB con el QRS ensanchado. Después, otra cosa es importante mencionar. Si el paciente está teniendo una TB de 20 segundos, pero se descompensa hemodinámicamente, porque se hipotensa, porque se torna con deterioro del sensorio, porque
tiene librideces generalizadas y demás. ¿Qué hacen? ¿Aplican tratamiento o no aplican tratamiento? ¿Esperan a que sean 30 segundos para decir, bueno, listo, como pasaron 30 segundos y el paciente sigue descompensado, ahí la desfibrilo? ¿O a los 20 segundos las desfibrilan? ¿Qué me dicen de esto? Se trata. Inmediatamente. Siempre se trata, chicos. Hay algunas personas que creen que la taquicardia ventricular solamente debe tratarse si persiste por más allá de los 30 segundos. Esto es un concepto erróneo. Si el paciente tiene TB autolimitada, aunque sea de 15 segundos, pero en esos 15 segundos el paciente se deteriora el sensorio, se hipotensa, se choca, se torna lívido, no sienten el pulso, se para, la tienen que chocar, no tienen que esperar 30 segundos. Esto es muy importante porque yo he notado a lo largo de los años que muchos esperan 30 segundos para ver si la arritmia corta. A ver, TB es TB. Esto es muy sencillo, el impulso eléctrico está pasando por la escala necrótica. Si la arritmia lo descompensa antes de los 30 segundos, tienen que hacer el tratamiento de forma inmediata. Jamás esperen a los 30 segundos para determinar si es sostenida o no. Eso es muy importante porque las TB autolimitadas, es decir, o no sostenidas, que son menos de 30 segundos, también puede descompensar al paciente desde el punto de vista hemodinámico. Pero conceptualmente recuerden que la TB sostenida es aquella que dura más de 30 segundos y la TB no sostenida o autolimitada es la que dura menos de 30 segundos. Ahora bien, en general, yo les puse acá globalmente la taquicardia ventricular monomorfa y polimorfa en el contexto de un infarto es porque asienta sobre la escala necrótica. El impulso eléctrico pasa sobre la escala necrótica y esto va a desarrollar la variación del complejo QRS. Ahora bien, hay un montón de causales de taquicardia ventricular monomorfa y taquicardia ventricular polimorfa fuera de lo que es un infarto. Fíjense, con cardiopatía estructural, aquí voy con esto, que uno puede tener TB monomorfa o polimorfa sin tener ninguna cardiopatía isquémica aguda, que en el paciente no se esté infartando. Y en general las monomorfas se dividen con cardiopatía estructural, si tiene un origen miocárdico o por una reentrada, de ahí la importancia de los estudios electrofisiológicos, bien puede ser por cardiopatía isquémica aguda o crónica, una miocardiopatía dilatada de etiología isquémico-necrótica, porque haya tenido infartos previamente y ya tiene una escala necrótica, miocardiopatías dilatadas no isquémicas, idiopáticas, que uno no conoce el origen, displasia arritmogénica del ventrículo derecho y misceláneas que entra lo que es el Chagas u otras patologías. En general, con corazones estructuralmente sanos, donde ustedes le hacen un ecocardiograma y el paciente no tiene valvulopatías, no tiene hipertrofias, es decir, es completamente sano, puede ser, y ahí viene lo que me preguntaban anteriormente, entender de dónde nace la extrasístole ventricular. Si tiene un origen a partir de una rama derecha o de una rama izquierda, esto les da a entender a ustedes el origen, si es del tracto de salida del ventrículo derecho o si es del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Estos son los pacientes que son ideales para mandar a realizar un estudio electrofisiológico y donde uno sí se puede tomar el tiempo de poder determinar de dónde nace la arritmia. Pero fíjense que todas estas arritmias también se pueden generar en un corazón estructuralmente sano. Y luego, las taquicardias ventricular polimorfas, fuera de un infarto agudo de miocardio, generalmente una las divide con el QT prolongado y con el QT normal. Con el QT normal puede ser la isquemia aguda, que es la más frecuente, que asiente sobre una cardiopatía estructural, miocardiopatía hipertrófica, una estenosis valvular crítica, o bien con el QT prolongado, que es cuando se denomina congénito y adquirido. Esto lo van a ver, yo se los puse igualmente en esta clase, pero esto lo van a ver con electrofisiología puntualmente. Pero conceptualmente, para que ustedes sepan, tanto la taquicardia ventricular monomorfa como la polimorfa se pueden generar fuera de un infarto agudo de miocardio. Y ahí tienen la cantidad de causas que las puedan generar. Pero en nuestro concepto, en la clase de hoy la estamos viendo en el contexto de un infarto agudo de miocardio. ¿Y cómo definimos la taquicardia ventricular monomorfa desde el punto de vista electrocardiográfico? Dijimos que se denominaba taquicardia ventricular aquella arritmia la cual se genera a partir de más de 100 latidos por minuto con QRS anchos, con QRS que se encuentran ensanchados
y que son igualitarios en su morfología. De hecho, fíjense, acá tienen latidos normales, onda P, complejo QRS, y fíjense cómo deriva inmediatamente de lo que es la taquicardia ventricular monomorfa. Monomorfa porque todas, absolutamente todos los complejos son igualitarios o casi igualitarios entre sí. Fíjense, son ensanchados y son, bueno, no tenemos en cantidad de tiempo, ¿no? Pero hagan de cuenta que esto puede ser taquicardia ventricular sostenida si dura más de 30 segundos. Esta taquicardia ventricular sostenida, que dura más de 30 segundos, y fíjense acá cómo tienen taquicardia ventricular autolimitada. Onda P, complejo QRS, otro complejo QRS, otro complejo QRS, ensancha el QRS, cambia la morfología del eje, acá el paciente tiene taquicardia ventricular monomorfa, y fíjense cómo se autolimita. Acá inmediatamente recupera ritmo habitual. Esto es taquicardia ventricular monomorfa sostenida, hagan de cuenta que esto dura más de 30 segundos, por eso les puse A, y B es taquicardia ventricular autolimitada. Autolimitada porque inmediatamente se autolimitó y volvió el latido normal. ¿Hay en B algo más en alguna de estas dos arritmias? Olvídense de estas flechitas, que ahora vamos a ver qué es. Pero ¿a alguien le llama la atención algo en algunas de estas dos trazados eléctricos que en realidad se dan los dos? En la TV sostenida y en la TV autolimitada. ¿Le llama la atención algo respecto a lo que vimos anteriormente de las extrasístoles ventriculares? ¿Qué creen? Que en el beta. Ambas, lo que noto es que en ambos trazados siempre debe haber una extrasístole previa al que desencadena la taquicardia ventricular. Bien, ahí me permito disentir. Puede que la haya, puede que no, pero no está cerrada, porque si se fijan, tanto acá como acá, esta extrasístole y esta extrasístole forman parte de lo que... Claro, exactamente, forman parte de un latido de fusión y fenómeno de R sobre T. Si se fijan, esta primera extrasístole que ustedes ven acá no es igual a todas estas. Esto ya es taquicardia ventricular monomorfa, fíjense cómo cambia el eje. Pero acá tienen la morfología, en esta que ustedes ven acá, tienen una morfología similar al complejo QRS, pero con el QRS ya más ensanchado. Y acá es donde ocurre esta línea que ustedes ven acá, que es el fenómeno de R sobre T. Y esto fue lo que predispone directamente a la arritmia ventricular, a la TV ya, en este caso sostenida. Fíjense acá, miren esto acá. El paciente tiene los complejos QRS, acá inmediatamente degenera en taquicardia ventricular monomorfa, se autolimita, fíjense que acá cambia, hace latidos de fusión y acá nuevamente vuelve la arritmia hasta que vuelve, finalmente termina, hace la pausa compensatoria y vuelve al latido normal. Es muy importante que vean esto, simplemente a modo explicativo o a modo informativo. En general, cuando ves esto en el monitor ya te pones a aplicar el tratamiento, pero es interesante ver que siempre asienta sobre una previa extrasístole ventricular o que directamente hace el fenómeno de R sobre T. Y ahí degenera en la TV. Ahí me iba a preguntar algo. ¿Me iban a preguntar algo? ¿Se repitieron? Bueno, de la pregunta que sí. No, puede ser que en el A esté bajo el contexto de un IAM, un descenso del ST y después a la taquicardia. No, se los puse todos. No, es invariable. Hagan de cuenta, en general, si es en el contexto de un infarto, acá pueden tener sí supra ST y después degenerar en FD. Pero también puede ser fuera del contexto de un infarto. Hagan de cuenta que todos estos electros son en el contexto de un infarto. Normalmente acá tendrían sí. Pues yo veía descenso ahí, por eso. Claro, no. Normalmente sí tendrían supra desnivel del ST si fuese en el contexto de un infarto. Tendrían supra desnivel acá y acá también. Yo les puse este ejemplo simplemente para darles una observación gráfica de lo que es la monomorfa sostenida y autolimitada. Ahí me iba a hacer otra pregunta. No, era la pregunta que había hecho usted sobre la forma. La monomorfa parece más, o sea, más allá que son iguales, siempre termina en punta, y la otra no.
No, es igual a taquicardia ventricular, porque esto depende del origen de la ATV, y ahí no nos vamos a meter nosotros, eso es área de electrofisiología, pero es el origen de donde nazca, si viene del ventrículo derecho o si viene del ventrículo izquierdo, era lo que mencionaba la compañera anteriormente. Normalmente en el contexto, las taquicardias ventriculares del ventrículo derecho son más benignas, no suelen descompensar tanto al paciente, por más que duren 30 segundos. En general, las taquicardias ventriculares del ventrículo izquierdo sí son mucho más sintomáticas desde el punto de vista hemodinámico, pero conceptualmente lo que tienen que ver que son todas igualitarias entre sí, tanto en la monomorfa sostenida como en la TV autolimitada. Esto que ven acá, esto es taquicardia ventricular, ensanchamiento del QRS y luego que mantiene la misma morfología. Obviamente, si se fijan, si esto fuese un electrocardiograma, acá la frecuencia cardíaca está alrededor de los 180 latidos por minuto, tanto acá como acá. La única diferencia es que acá se autolimita, lo cual no quiere decir que el paciente esté bien. Tuviste la suerte que se autolimitó, pero cuando el paciente tiene esto, ustedes van a ver que les dice, doctor, me duele el pecho, doctor, me siento mareado. Luego corta la arritmia y el paciente, no, ahora me siento un poco mejor. Acá directamente el paciente se descompensa. Actúan rápido porque viene el problema. El problema es que se puede morir, tan sencillo como eso. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Vamos? Sí. Maravilloso. Ahora bien, yo les dije que se denomina taquicardia ventricular cuando nosotros tenemos un QRS ancho, que es la regla básica para una taquicardia ventricular, que el QRS siempre esté ensanchado, que tenga morfología del QRS amorfa, bizarra, que puede ser autolimitada o limitada. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que ustedes conocen para determinar taquicardia ventricular? Porque no es que cualquier complejo QRS ensanchado esté bien. Vos podés tener dupla, tripleta y eso no necesariamente te pueda generar taquicardia ventricular. Ahora, si tienen esto, está bien, es una taquicardia de QRS ancho. QRS está ensanchado, tiene morfología diferente a la anterior, está bien, yo se lo entiendo, pero hay criterios, si hay criterios, ¿saben cuáles son? Para que uno diga, no, mira, por los criterios tanto, esto es taquicardia ventricular y yo lo tengo que determinar. ¿Conocen alguno de esos criterios? ¿De Brugada? Bien, la pregunta es, ¿son los criterios de Brugada? Ahora se van a llevar una sorpresa cuando vean que hay... Sí, alguien iba a decir algo. De Smith, de Berkeley. Creo que, si mal no recuerdo, aparte de la frecuencia cardíaca, eso que mencionó, debe haber latidos de fusión, latidos de captura. No, como criterios no. No, alguien lo dijo ahí por detrás. Existe. De Berkeley. Exactamente. Tienen los criterios de Berkeley, que ahora los vamos a ver cada criterio uno por uno. Pero primero tenemos los criterios de Brugada, que son los que más clásicamente utilizamos para determinar si una arritmia es TB o no. ¿Por qué sirven estos criterios? Porque, por ejemplo, la taquicardia ventricular del ventrículo derecho o un FA con rama izquierda, que puede tener el paciente previamente, y a veces, ¿y es TB o no es TB? Al tipo lo veo que está lúcido, está despierto, no me refiere nada, y tengo la duda. Para eso, la medicina, y puntualmente Brugada, Berkeley y otros, denominaron lo que son los criterios de Brugada. Primero vamos a ver esto. Los criterios de Brugada. Y los criterios de Brugada me ayudan a mí discernir o discriminar si una arritmia es taquicardia ventricular o no es taquicardia ventricular. Tengan en cuenta que los criterios de Brugada, si el paciente tiene TB, los tienen que sacar así de rápido, porque no es que tampoco uno va a estar 2 horas mirando el electro. Lo mirás, ¿tiene criterio o no tiene criterio? Vas y chocás. Si no los tiene, decís, no, para, jefe, ¿usted tenía un FA? Sí, a mí alguna vez me dijeron que tenía un FA aberrante. Ah, bueno, y entonces quizás un FA de alta respuesta con cierta aberrancia. Y esa aberrancia genera que el QRS se ensanche. Eso a veces siempre hay que frenar, enfriar la mente y pensar. Pero conceptualmente vamos a ver cuáles son los criterios de Brugada. Y recuerden siempre que para definir criterios de Brugada estamos hablando de taquicardia de QRS ancho. No existe la taquicardia, los criterios de Brugada que tengan taquicardia de QRS angosto. Si es de QRS angosto, es una arritmia supraventricular. Es completamente otra cosa. Eso está por arriba de las de His.
cuando hablamos de taquicardia ventricular, siempre nos referimos a taquicardia de QRS ancho, por eso se los puse bien grande. ¿Y cuáles son esos criterios? Realmente son 4 criterios, pero van a ver que hay una trampita, hay más de 4 criterios. El primero es la ausencia de complejo RS en todas las derivaciones precordiales. Ahora vamos a ver ejemplos. Primero vamos a lo teórico. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a tener RS en ninguna derivación precordial, de B1 a B6. No debo tener. Si llegás a tener un solo criterio, o si llegás a tener RS en una derivación precordial, eso no es TB, según el primer criterio. Ahora bien, si vos mirás el electro y de B1 a B6 tenés RS, y ahora vamos a ver qué es RS, no se cumple el primer criterio. Si no llegás a tener ninguna RS de B1 a B6, sí se cumple el primer criterio. Pero estoy mirando el electro y tiene RS de B1 a B6 en todas las derivaciones precordiales. Bueno, entonces el primer criterio no se cumple de Brugada. Ahora vamos a ver ejemplo. Pasemos al segundo criterio. El segundo criterio de Brugada, si no se cumple el primero, es el intervalo R nadir DS mayor a 100 milisegundos en una sola derivación precordial. ¿Qué quiere decir? Que de B1 a B6, con que yo tenga, ahora vamos a ver el ejemplo, que es el RS y la distancia, un RS de más de 100 milisegundos en una sola derivación precordial, eso es taquicardia ventricular y la tienen que chocar. Si te pones a fijar el electro y no cumplís ni el primer criterio ni cumplís el segundo criterio, pasamos al tercer criterio de Brugada. El tercer criterio de Brugada es la disociación aurículo-ventricular, es decir, ustedes tienen que ver alguna onda P metida por ahí en el electrocardiograma. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno. Tenés que ver, si ves una onda P en alguna derivación, decir, listo, esto es TB porque se cumple el tercer criterio de Brugada. Ahora bien, si no se te cumple el primer criterio, no se te cumple el segundo criterio, no se te cumple el tercer criterio, tenés el cuarto criterio de Brugada, que es el más complejo, pero para ver que no es tan difícil. Porque yo les puse ejemplo y van a ver que es muy sencillo. Y el cuarto criterio son los criterios morfológicos para taquicardia ventricular en B1 y en B6. Y estos criterios morfológicos para TB en B1 y B6 tienen que ver con si el paciente tiene bloqueo completo de rama derecha o bloqueo completo de rama izquierda. También lo pueden encontrar en la bibliografía como criterios morfológicos de rama derecha o de rama izquierda. O bien lo pueden encontrar criterios morfológicos para TB en B1 y B6. De cualquiera de las dos formas está en la bibliografía, yo se los puse las dos. Acá, porque es el clásico, y después les puse dividiéndoselo en rama derecha y rama izquierda. Entonces, vamos a ir viendo. Ahora yo les puse otro cuadrito más, pero después vamos a ir viendo. Recuerden, siempre que hablamos de criterios de Brugada, hablamos QRS ancho, más de 0.12 milisegundos. El primer criterio es ausencia de complejo RS en todas las derivaciones precordiales, en todas. Para que se cumpla el primer criterio, no tiene que haber RS de B1 a B6. Con que lo haya en una sola derivación, listo, es TB. El segundo criterio es el intervalo R nadir DS de más de 100 milisegundos en una sola derivación precordial. Con que lo haya en una sola es suficiente. A veces esto es medio complejo porque nadie se va a poner a contar los cuadraditos en todas las derivaciones, pero está. El tercer criterio es la disociación AB. Si ustedes ven una onda P metida en cualquier, que dan esas flechitas que yo le había puesto antes, cualquier complejo QRS, eso es TB. Si no se cumple ninguno de los tres criterios, pasamos al cuarto criterio, que son los criterios morfológicos de TB en B1, B6, o bien de rama derecha o de rama izquierda. Entonces, fíjense, si tiene ausencia de complejo RS en todas las derivaciones precordiales, si tiene ausencia, es taquicardia ventricular. Listo, no necesitas pasar al segundo criterio. Ya cumpliste el primer criterio y lo podés chocar. No tienen que tener necesariamente más de un criterio. Con que tengas uno solo, automáticamente, si tiene el primero, ya es TB. Si tiene RS en una derivación precordial, bueno, pasás al segundo criterio. El segundo criterio te dice que tenés que tener un intervalo de R nadir DS de más de 100 milisegundos en una derivación precordial. Si de B1 a B6,
Sí. Ay, perdón, una consulta, porque no entiendo, intervalo R, Nadir DS. Ahora lo vamos a ver, Por eso perfecto. le dije, primero vemos esto y ahora tienen un cuadro Está con lo bien. que es el intervalo R-Nadir DS. Perfecto, gracias. No, por favor, si ustedes encuentran, ahí se me fue el más, ahí está. Si ustedes encuentran un solo intervalo de B1 a B6, ya sea en B1, en B2, B3, B4, B5, B6, pero en una de esas solas derivaciones encuentran esto, lo tenés que chocar. No tenés que pasar ningún otro criterio. Si esto no se cumple, pasás al tercer criterio, que es la disociación aurículo-ventricular. Si encontrás una onda P, miren, cualquier onda, listo, esto es TB, lo chocás. Si no se cumple ni el primer criterio, ni el segundo, ni el tercero, pasás al cuarto criterio, que son los criterios morfológicos para TB en B1, B6 o de rama derecha o de rama izquierda. Si cumple alguno de esos criterios, que son en realidad 5 criterios más, ahora van a ver, es taquicardia ventricular. Y si no se cumple ninguno de estos criterios, ni 1, ni 2, ni 3, ni el cuarto criterio, existe lo que se llaman los criterios de Berekay, que esto es más nuevo, son del año 2011, 2012, ahora los vamos a ver, pero si no se cumple ninguno de todos los criterios que vamos a ver en el día de hoy, es una taquiarritmia supraventricular con aberrancia. ¿Qué quiere decir? Que quizá el paciente tenía, por ejemplo, por decirle, estoy teorizando, una TPS o una fibrilación auricular, pero con aberrancia, con el QRS ensanchado. Y ahí hay una gama de cientos y miles de razones por las cuales el paciente puede tener aberrancia. Aberrancia es que el QRS se ensancha, pero la arritmia es de origen supraventricular. Eso más complejo, lo que nosotros nos vamos a concentrar hoy es en esto, en lo que son los criterios de Brugada y los que vamos a ver después. Ahora vamos a ver el primer criterio, el segundo criterio, el tercer criterio y el cuarto criterio. Recuerden algo, si ya se cumple el primer criterio, no tienen que pasar al segundo, lo chocan. Si no se cumple el primero, pero se cumple el segundo, lo chocan. Si no se cumple el segundo y se cumple el tercero, lo chocan. Si no se cumple el tercero, pero se cumple alguno de los cuartos criterios, lo chocan. No necesariamente tienen que tener más de un criterio para chocar al paciente. ¿Y qué es el intervalo de R-Nadir DS? Es justamente esto. Fíjense, uno tiene onda Q, R, QRS ensanchado y la onda S que termina acá. El intervalo R-Nadir DS les marca la distancia, la onda R te marca la distancia que hay entre el inicio del complejo y la derivación. A esta melladura la pueden encontrar en la bibliografía como notch. N-O-T-H-E-D. Ese notch o melladura es exactamente lo mismo. Lo pueden encontrar de las dos formas. Notch es la derivación, es la terminología en inglés. Melladura es esto, como que está mellado, como que está roto. El intervalo de R-Nadir DS les marca la distancia que hay entre el inicio del complejo y el final del complejo. Y si es mayor a 100 milisegundos, se denomina como positivo. Generalmente, cuando ustedes, ahora lo vamos a ver en un electrocardiograma, pero cuando ustedes ven esto y tenés que agarrar el ojo, acentuarlo bien sobre el electrocardiograma y ver con frecuencias cardíacas de 180 latidos por minuto si este criterio se cumple. Y a veces es difícil. A veces es difícil porque entre los nervios, el estrés, entre que todo va corriendo, puedo tener que poner a fijar si la distancia de acá a acá es mayor a 100 milisegundos. Yo he visto a gente que lo hace con regla, cuando el paciente está con los ojos hacia atrás e hipotenso. Ahí no hay mucho que definir. Lo chocás y después sí, más tranquilo, cuando estabilizaste al paciente, agarrás el electrocardiograma y te pones a ver ejemplos y te podés poner a medir si cumple o no este segundo criterio. Es un poquito más complejo, pero bueno, sepan que el intervalo R-Nadir DS es la distancia que hay entre el inicio del complejo y el descenso del mismo. Y si es de más de 100 milisegundos, se denomina como positivo. Miren acá. Esto sí es taquicardia ventricular. Para que lo vean, tienen todas las derivaciones, las 12 derivaciones, y cumplen los criterios de taquicardia ventricular. Vamos a ir por partes. Vamos siempre a las derivaciones precordiales. Vamos siempre, cuando vemos taquicardia ventricular, uno mira todo el electrocardiograma, pero nos vamos a focalizar de B1 a B6. El primer criterio de Brugada, ¿qué decía? Ausencia de complejo RS en todas las derivaciones precordiales.
para que se cumpla este criterio, no tiene que haber RS de B1 a B6. Con que lo tengan en una sola derivación, ya ese criterio no se cumple. Y vamos a ver. B6 está acá. Miren esto, se me fue el mouse, ahí está. Miren esto. R, S. Acá tienen la onda T, onda R y onda S. Fíjense, se los puse a propósito. Acá en B5 se ve un poquito más chiquitito. R, ahí, S. Acá se ve un poquito mejor la R que nace y la S. Si se fijan acá, no tienen RS. Acá no hay RS, acá no hay, acá no hay. Y en B6 no hay. Pero en B4 y en B5 sí tienen RS. Fíjense que por más chiquitito que sea, es la R que asciende y la S. La onda T, la R y la S. La onda T, la R y la S. ¿Qué quiere decir? En este electrocardiograma, que es de taquicardia ventricular, ¿se cumple el primer criterio, sí o no? No. No. No se cumple el primer criterio, porque para que el primer criterio sea positivo, no debería haber RS en ninguna derivación precordial, ni de B1, B2, B3, B4, B5, B6. Acá la tenés en dos derivaciones, y si la tenés en una, tampoco se cumple el criterio. O sea, no tenemos criterio de Brugada tipo 1, que es ausencia de complejo de RS en todas las derivaciones precordiales. Ahí pasábamos al segundo criterio. El segundo criterio nos dice intervalo R nadir de S en una sola derivación precordial. Ese es un poquito más complejo de ver. Intervalo R nadir de S en una sola. Con que existe en una sola un RS de más de 100 milisegundos, ya es taquicardia ventricular. Y vamos a ver. Yo les puse un eurocero para que se fijen. Miren. A ver. ¿Le ven acá más de 100 milisegundos? No. Acá tiene un cuadradito. Pero, fíjense, acá, ¿le ven más de 10 milisegundos? Donde nace hasta donde termina. Donde nace el inicio del complejo hasta que termina. El intervalo R nadir de S vendría a ser. Por eso les digo a veces he visto reglas. Uno agarra una regla y marca desde acá hasta acá. La distancia de acá a acá es de más de 100 milisegundos. ¿Qué les parece? Sí, parece. Para mí sí. Parece, si uno lo ve así a ojo, parece. Pero cumple ya casi más de 3, 4, 5, casi 6 cuadraditos. A ver, vamos a hacer la prueba. 1, 2, bueno, yo pierdo la vista acá. 3, 4, 5, casi 6 cuadraditos. Sí, lo cumple. Les pongo esta porque es bastante grosera. Si se fijan acá, y acá no sé si, y sí, parece que lo cumple acá también, porque tiene más de 3 cuadraditos. Entonces, el segundo criterio se cumple. Complejo, intervalo R nadir de S de más de 100 milisegundos en una sola derivación precordial. No tiene que estar en más de una. Con que lo haya en una sola, automáticamente ya es TB. No tienen que pasar a otro criterio. Y sí, acá lo tengo. Fíjense, acá es clarísimo. Es más, si quieren, esta es mucho más evidente. Fíjense que la distancia de acá hasta acá son por lo menos 6, 7 cuadraditos grandes. Entonces quiere decir que el segundo criterio se cumple. Esto es TB, al paciente hay que chocarlo. Pero vamos a hacerla difícil. Supongamos que tampoco se cumple el segundo criterio, porque no tengo R nadir de S en ninguna derivación precordial. Entonces pasamos al tercer criterio de Brugada. Y el tercer criterio de Brugada nos dice la disociación aurículo-ventricular. Es decir, acuérdense cuando vimos disociación AB, que tiene que ver a una onda P dando vuelta por allí. ¿Qué creen? ¿Se cumple? ¿Tengo alguna onda P dando vuelta? ¿Qué creen? Ojo porque estos son ondas T. Ahí viene lo difícil. La disociación AB uno tiene que acercarse un poquito al electro y verlo a ojo. ¿Pero qué creen? ¿Se cumple el tercer criterio de Brugada? ¿Hay disociación aurículo-ventricular? ¿Qué opinan? Es tramposo, ¿eh? Les puse un electro difícil, pero cumple todos los criterios. ¿Qué creen? ¿Sí o no? En B1 parece no. En B6 se ve. En B1, ay, me gusta más. Sí, En B6, sí. Comprar. En B1 podría parecer esto una onda P, pero a veces me deja la duda. No sé si está mellado, si está melladura o empastadura. La verdad que me deja duda. Pero si se fijan en B6, miren, es difícil, pero van a ver. Esta pancita que ven acá
¿Ven esta pancita con el marco? Esto es una onda P. Ah, bueno, es difícil, pero sí, cumple el tercer criterio. Esta es una onda P. Miren, esto que está acá, esta es una onda P. ¿Ven? Fíjense que en general en la taquicardia ventricular tienen la onda descendente. Y acá tienen como una pancita. Esta pancita que ven acá, esta pancita que ven acá que yo le estoy marcando con el mouse, eso es una onda P. Fíjense, esta pancita que ven acá es una onda P. A veces es difícil de ver la onda P, pero si le echás un ojo, tenés disociación aurículo-ventricular. Y recuerden que la disociación AB no tiene que ser necesariamente en una derivación en particular. Si le ves acá una onda P, lo chocás, este B. Si la ves acá, lo chocás. En este caso, fíjense que es bien chiquitita, muy bien a los que lo vieron, se los puse bien a propósito este electro, pero esto es disociación AB. Ahí tenés una onda P, acá tenés otra onda P, acá hay otra, esta es otra, quizás es más visible, pero muchas veces es difícil. Pero el tercer criterio lo cumple, disociación aurículo-ventricular. Este B lo chocamos. Y luego está el cuarto criterio. El cuarto criterio son criterios morfológicos de TV para B1 y B6, así lo van a encontrar en la bibliografía, y en otra bibliografía, en otros libros, lo van a encontrar como criterios morfológicos de rama derecha y de rama izquierda. Conceptualmente, acá que tiene, rama derecha o rama izquierda, ¿qué creen? Rama derecha. Bien, tiene una rama derecha, pero ahora vamos a ver qué características tiene que cumplir la rama derecha y la rama izquierda para considerarse cuartos criterios. Entonces, la taquicardia ventricular monomorfa tenía 4 criterios, según Brugada. El cuarto criterio son los criterios morfológicos de TV en B1, B6 o de rama derecha o de rama izquierda. Lo pueden encontrar de esa forma. Y vamos a ver primero los criterios de rama derecha y después vamos a ver los criterios de rama izquierda. Son bastantes criterios porque todavía faltan más, pero vamos a ir viéndolos uno por uno. Fíjense, para el diagnóstico de bloqueo completo de rama derecha, para el diagnóstico de taquicardia ventricular. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno. R monofásica o QR en B1. R monofásica, que sea una R. Recuerden que la rama derecha suele tener un R, S y R'. Es decir, le voy hacia atrás, tiene un R, esto que ven acá, la S chiquitita y la R'. R, S, R'. Doc, una pregunta. Sí. A mí me había quedado la duda con respecto, bueno, la literatura no encuentra, depende del tamaño de la sonda, así vemos si es R mayúscula o R minúscula, más sucesivamente. En el concepto teórico del primer criterio de Brugada es R mayúscula sobre S mayúscula, pero en el electrocardiograma no lo encontraríamos así. ¿Había una diferencia en eso ¿Cómo? Independientemente? No entendí la pregunta. ¿En el primer criterio? Sí, en el primer criterio tenemos R mayúscula. Ah, no, ya entendí. Sí. Si es R mayúscula o R minúscula. No. Es indiferente. Si vos tenés RS, como tenés acá, automáticamente no se cumple el primer criterio. Acá esta es difícil porque tenés rama derecha, pero la rama derecha no lo podés valorar como RS, como criterio. Acá sí te podría decir, por ejemplo, ¿ves? Acá no tenés RS, acá no tenés RS, acá sí tenés. Sí, ya entendí la pregunta. Lo que él me pregunta, para que todos entiendan, es si en el contexto de una rama derecha uno toma ese RS como un criterio como el primer criterio de Brugada, que les dice ausencia de complejo RS. No, porque ahí es pura y exclusivamente con morfología de rama derecha. Se tienen que ir ya a derivaciones más visibles, donde acá no la ven, donde acá no la ven y acá sí la ven. Ya entendí tu pregunta. ¿Quedó clara la respuesta? Gracias. No, por favor. Fíjense, acá en la rama derecha tienen R, S, R', dentro de lo que son el cuarto criterio. R, S, R'. R monofásica, ahora hay ejemplos de esto. R monofásica significa que es una R sola, bien alta. O bien pueden tener QR. QR es una pequeña Q y R en B1. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estos. Si se cumple este primer criterio, R monofásica o QR en B1, es taquicardia ventricular. No hay duda.
Estamos hablando de los criterios de Brugada. Primer criterio no se cumplió, segundo no se cumplió, tercero no se cumplió. El cuarto veo si tiene rama derecha y rama izquierda. Si tiene rama derecha me tengo que fijar en B1 si tiene R monofásica o QR. Ahora vamos a ver ejemplos. Si lo tiene, es TB. Si no llega a tener el primer criterio para rama derecha, vamos al segundo criterio, que es la R mayor que la R'. Normalmente acuérdense que en la rama derecha ustedes tienen una R pequeña, S y una R' que es mucho mayor. En el caso del segundo criterio para rama derecha de Brugada, el segundo criterio para rama derecha del cuarto criterio de Brugada, eso es lo que se dicen normalmente, tienen la R que es mayor a la R'. La primera R es mayor a la segunda. Si cumple este criterio, es taquicardia ventricular. Si no cumple ni el primer criterio ni el segundo criterio para la rama derecha, tienen que ir a B6. Estos siempre dos son en B1, por eso son criterios de TB en B1 y B6. Si no cumple estos dos criterios, se van al tercer criterio para bloqueo completo de rama derecha para el diagnóstico de TB, que es RS en B6. Si tiene RS en B6, es considerado taquicardia ventricular. Parece complejo, pero miren lo fácil que es. Acuérdense, criterios de Brugada para rama derecha o para rama izquierda, o bien llamados criterios en B1 y en B6, porque siempre se ven en esas dos derivaciones. Fíjense, morfología, criterios de Brugada para rama derecha. R monofásica vendría a ser esta R sola que ustedes ven acá. No cuenten esta. R monofásica en B1. Esto es una R monofásica, es una pirámide. Si tienen esta R monofásica en B1, es TB. En el contexto de rama derecha, ¿no? Es TB. No tienen que dar vuelta. Si tienen QR en B1, QR, fíjense, Q y R en el contexto de bloqueo completo de rama derecha, cumple el criterio de TB. Lo tienen que chocar. QR en B1. Y luego tenía, siempre en B1 por ahora, la R. ¿Quedó claro el primer criterio para rama derecha? Es este que vemos acá. R monofásica o QR en B1. R monofásica, fíjense, una R monofásica. No cuenten esta, R monofásica o QR en B1. Es esto que tienen acá. R monofásica o QR en B1. R monofásica o QR en B1. ¿Queda claro esto? Sí. El primer criterio, bien. Si no se cumple el primer criterio, tenemos que pasar al segundo criterio. Y ahora sí, fíjense acá. R mayor que la R'. Tiene que formar una M. R mayor que R'. Es el segundo criterio. R mayor que R'. La R mayor que la R'. Normalmente en la rama derecha, esta debería ser más alta que esta. Sin embargo, en el segundo criterio para rama derecha de Brugada se invierte esta regla. La primera R es mucho mayor que la R'. Si no se cumple este segundo criterio, esto no está, se van a B6. Y el tercer criterio para rama derecha de taquicardia ventricular es el RS en B6, que tenga una R y una S profunda en B6. Si se cumple este tercer criterio, es taquicardia ventricular. Entonces, vamos a repasarlo. Bloqueo completo de rama derecha para el diagnóstico de taquicardia ventricular. R monofásica, es decir, una pirámide sola, o bien QR en B1. Si lo tiene, es TB. R mayor que R', que la primera R sea mayor a la segunda R. Si lo tiene, es TB. Y ya nos vamos a B6, si no cumple estos dos criterios, tenemos que ir a la derivación B6. Si tiene RS en B6, es TB. Entonces, primer criterio, R monofásica o bien QR en B1. R monofásica, fíjense que sola, o bien QR en B1. Si tiene rama derecha y tiene esto, es TB. Si no veo esto, paso al segundo criterio. La R mayor que la R'. La R mayor que la R'. Se forma como una M.
y la M, la primer patita, siempre es más alta que la segunda. Si no se cumple este segundo criterio, nos tenemos que ir directamente a la derivación B6. Y si en B6 tengo R, S, es taquicardia ventricular. Si tengo R, S, es taquicardia ventricular. Una pregunta. Sí, decime. En el primer criterio donde tenemos Sí. QR, es la imagen Sí. en espejo de RS, en B6. ¿Pueden aparecer independientes? Ah, sí, decime, no me preguntaste todavía. Sí, decime. La R, QR en B1 es la imagen en espejo de RS en B6. Generalmente la imagen en espejo de RS en B6. Correcto. Fíjense que si La ustedes lo pregunta es, invierten... ¿pueden aparecer independientes? No. Necesariamente puede estar todos los criterios de TV para rama derecha o puede haber uno solo de los tres. No necesariamente tiene que estar todo. De hecho, vos podés tener RS en B6, pero sin tener QR en B1. Ok, esa es la pregunta. Gracias. De hecho, miren acá. Sí, decime. No, una pregunta. Nosotros estamos viendo todos los criterios. Sí. Algunos son fáciles, por ejemplo, qué sé yo, teníamos del criterio 1 al 4, pero supongamos que se haga difícil y que se tenga que ir al último y estamos en duda, inclusive. El paciente siempre con ese siempre se choca. Ante la duda, siempre se choca. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera Eugene Brandwell, el par de la cardiología, si tienen un paciente que ustedes sospechan que es taquicardia ventricular, lo chocan y no era TV, pónganle que no era, lo chocan, el tipo no sale y te dice, no, flaco, viene Eugene Brandwell, te dice, pero flaco, este tipo tiene esta arritmia hace 50 años y no es TV. Pero ¿sabes qué? No te puedo decir nada, te va a decir Brandwell. Nadie, absolutamente nadie, les va a criticar el hecho que intenten chocar una arritmia porque sospechaban que era taquicardia ventricular. Por eso hay una cuestión de sentido común. Y si el paciente está descompensado, no te va a poner a analizar todo esto. Lo mirás a ojo, lo chocás y después lo verás. E inclusive, hay algunos pacientes que pueden tener taquicardia ventricular de hasta 1 hora, chicos. Yo he visto taquicardia ventricular de 1 hora, hora y media de evolución y el paciente no se descompensa hemodinámicamente. Y vos te agarrás la cabeza y decís, pero por definición, todos los libros de la bibliografía a nivel mundial me dicen que la TV, más de 30 segundos se descompensan. Hay pacientes que suelen ser miocardiopatías dilatadas isquémico-necróticas, ya de gran evolución, de décadas, añosos, que tienen estos episodios y el viejito te dice, yo me sentí un poco mareado. ¿Y hace cuánto que se sienta así? Y 1 hora. Y vos ves el electro y decís, 1 hora haciendo TV, bueno, sí, existe. Y el paciente no necesariamente va a estar chocado. Nadie lo duda, directamente lo chocás. En ese caso igual obviamente lo tenés que sedar, comida o algo de eso y chocarlo, no podés chocar despierto. Siempre y cuando te dé el tiempo. Siempre y cuando te dé el tiempo. Lo ideal es siempre tener mida a mano, pasarle midazolam y después chocarlo. La realidad es que si el paciente te viene en taquicardia ventricular, descompensado hemodinámicamente, no tenés tiempo. Directamente lo chocás. Si no tenés tiempo, lo tenés que chocar. Ahora, si te da tiempo a colocarle una vía periférica para pasarle droga, sí, sería lo ideal. Pero yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo he chocado taquicardia ventricular en pacientes que estaban despiertos, que venían de un infarto, lo estamos pasando de camilla, degeneró en taquicardia ventricular polimorfa y no hubo tiempo para nada. Agarré el desfibrilador y lo desfibrilé. Y los pacientes se contraen y te putean en 20 idiomas. Sí, obvio. Le salvaste la vida. Después que te puteé, pero le salvaste la vida. Yo siempre lo digo, yo he chocado taquicardia ventricular en pacientes que estaban en una camilla. Cuando lo pasamos a la cama de la unidad coronaria, de repente las alarmas empiezan a sonar del monitor, listo, directamente a chocarlo. Nada de te voy a chocar, quédate nada, pum, desfibrilar. Porque el paciente se te puede morir en cualquier segundo. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien, fíjense acá. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. ¿Esto es QRS ancho o QRS angosto? ¿Qué creen? Ancho. Bien, es QRS ancho, vamos bien. Tenemos que pensar que taquicardia de QRS ancho, vamos a los criterios de Brugada. Supongamos que pasamos el primer criterio, no lo tenía, segundo criterio no lo tenía, tercer criterio no lo tenía, vamos al cuarto criterio.
En el cuarto criterio me tengo que fijar si tiene rama derecha o rama izquierda. Me voy a B1 y bueno, acá tiene una rama derecha. Tiene una R chiquitita, S y R'. Ahora vamos a ver los criterios de Brugada para la rama derecha. Eran 3. R monofásica o QR en B1. A ver, veamos. R monofásica y no, R monofásica no tengo, porque fíjense que ya tengo acá, chiquitito, una R y una S y una R'. O sea, no tengo esto que ustedes ven acá. R monofásica no lo tengo. Vamos a ver si tengo QR. Y no tengo QR. No tengo una Q y una R. ¿Cumple el primer criterio este electrocardiograma? No. No. Bien, entonces vamos al segundo criterio. El segundo criterio me dice la R mayor que la R'. R mayor que R'. En B1. Y no me cumple. Fíjense que acá... otra vez se me va, disculpen. Acá tengo R, S y R'. Y no tengo R mayor que R'. ¿Cumple el segundo criterio en B1? No. No. Vamos al tercer criterio. El tercer criterio era RS en B6. Y acá respondo la pregunta que había hecho un compañero. Vamos al tercer criterio y fíjense. Tengo R, S en B6. No necesariamente se tiene que cumplir la inversa de QR en B1 para que se vea RS en B6. Fíjense, el tercer criterio para la rama derecha de TB se cumple. RS en B6. Esto es taquicardia ventricular, lo tenemos que chocar. Y fíjense, yo le puse este electro a propósito. Vamos a ver todos los criterios de Brugada a propósito. Primer criterio, ausencia de complejo RS en todas las derivaciones precordiales. ¿Se cumple sí o no? El primer criterio de Brugada. ¿Qué creen? ¿Sí o no? No se cumple porque dice ausencia de 1 a 6 y sí tienen B6. Bien, fíjense, en B6 tiene RS, en B5 tiene RS, en B4 tiene RS, en B3 tiene RS, o sea que el primer criterio no se cumple de Brugada. El segundo criterio es el intervalo R nadir de S de más de 1000, la tengo con 1000, de más de 100 milisegundos en una sola derivación precordial. ¿Se cumple el segundo criterio? A ver, R... Sí, en B1, en B2. Ese punto. En B2. Dudo. Te hago la disquisición. Y ponele ahí que está en el límite. Es dudoso, te voy a decir. Vamos para ponerle jugoso a la cosa, te voy a decir que es dudoso. No está mal lo que me decís, pero te voy a decir que... ¿Cuántos cuadraditos serían? Más de 3 cuadraditos. Tiene 7, Doc, sí se cumple. Bueno, pero hagamos de cuenta que no se cumple. Hicieron difícil. Está bien, sí, se cumple, es verdad, tienen razón. Yo no veo nada, me toca acercar, sí, tiene 7 cuadraditos, se cumple. Pero hagamos de cuenta que el segundo criterio no se cumple. Que esto está más cerca. Pasémoslo por alto. Esto ya hay que chocarlo porque cumple el segundo criterio, tienen razón, me tengo que callar la boca. Pero hagamos de cuenta que el segundo criterio no se cumple. Pasamos al tercer criterio. ¿Le ven onda P en alguna derivación? Yo por eso acá les puse, me costó conseguir este electro. Esto es un electro de verdad, ¿Le ven alguna onda P en la tira de dedos largos? Para ver la onda P siempre necesitan un dedo. La última mosquita, y la última mosquita... Esa es la onda. No, digamos, en cualquiera de dos. No, esto en realidad es la onda R. Esto exactamente, es la onda R, no es una onda P. Fíjate que está en todas las derivaciones. Esto es una onda R. No es una onda P. Impresiona en B6, Doc. Impresiona en B6. Es más, en vez de B6. podría verse más clara la órbita. Y ahí No. compro, me resulta difícil. Me puede fallar la mirada, pero me resulta difícil. Yo no veo alguna onda P. Esto es la onda T, la onda T de la derivación anterior. Acá está la R. Onda P yo no le veo. Yo le puse este electro a propósito. Y no le veo onda P. Y acá tampoco no le veo. Hagan de cuenta que no cumple el RS, hagan de cuenta que no cumple. Pero el de uno no lo cumple. Pero en B5 no es una P, ahí luego de No, la esto S. es la onda T. No. Antes de la T, en el transcurso entre la S y la T, que se ve una curvita, en B5. Esto que ves acá, decís, esto. Eso. Y
me deja duda. Podría ser, pero me deja duda. Por eso los criterios siempre tenés muchos Pero criterios. deja duda porque se encuentra en varias, no es en una sola, hay varias. Claro, por eso, ¿me entendés? La verdad que es dudoso. Te voy a decir que es dudoso. La verdad que me deja duda. Fíjense, el primer criterio no se cumple. Hagan de cuenta que el segundo, el RS, no se cumple. El tercer criterio, la verdad que me deja duda. No me convence. Vamos al cuarto criterio. Cuarto criterio, tengo rama derecha y rama izquierda. Rama derecha. Primer criterio no lo cumple. R monofásica o QR en B1 y no lo cumple. El R mayor que R' no lo cumple, pero sí claramente, en el contexto, una rama derecha en B6 cumple el RS. Y bueno, listo, sí, B. Me convencí por el tercer criterio de rama derecha correspondiente al cuarto criterio de Brugada. Es un juego de palabras, pero es así. Y sí, B, lo choco. Nadie, absolutamente nadie, les puede decir nada. Ahora, fíjense, nosotros estamos viendo un electro, pero hagan de cuenta que el familiar está afuera, los gritos llorando. Los enfermeros están corriendo. La alarma de paro está sonando. Ustedes están esperando tener un electrocardiograma. Cuando tiene un electrocardiograma, fíjense el minuto, 2, 3 minutos que nos llevó a tratar de ver todos los criterios. Y lleva su tiempo. A veces lo mirás a ojo y te convences diciendo, bueno, tiene el segundo criterio, o te convences diciendo, y sí, era una onda P, tiene el tercer criterio, lo choco. Nadie les va a decir nada si no se cumplía el segundo o tercer criterio de lo que fuese. Directamente lo chocaron, lo sacaron de la ringa y después te sentás a ver tranquilo, a ver si tenía todos los criterios o no. Por eso les digo, parece muy sencillo, pero cuando el paciente está en paro es otra cosa. No te vas a poner a ver al electro, sino vas directamente al paciente. ¿Queda claro los criterios para rama derecha de Brugada? Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a los criterios de rama izquierda. Yo les dije, no es tan fácil la cosa. Los criterios de rama izquierda en B1, B6 para taquicardia ventricular son 4 criterios. Son 4 criterios. El primer criterio, después tienen ejemplos, El primer criterio es una R inicial de más de 40 milisegundos. El primer criterio es una R inicial de más de 40 milisegundos. Si tiene este primer criterio en el contexto de rama izquierda, si no cumple el primer criterio, nos vamos al segundo criterio. Y el segundo criterio, ¿saben lo que es? Lo que se denomina notch. ¿Vieron que yo les expliqué lo que era la melladura? Esa melladura cuando vimos el intervalo R-S. Ahora lo vamos a ver un ejemplo. Eso se denomina melladura o notch. Lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas. Y lo pueden ver en B1 o en B2. Es indistinto. Si tiene rama izquierda, el notch lo pueden ver en B1 y en B2. Si llega a tener alguno de ese notch en B1 y en B2, es taquicardia ventricular. Si no cumple el segundo criterio, nos tenemos que ir al tercer criterio para rama izquierda. El tercer criterio de rama izquierda es lo que se denomina Q nadir de QS de más de 60 milisegundos. Ahora lo vamos a ver en ejemplos. Q nadir de QS de más de 60 milisegundos en B1 o en B2. Agarrar regla y a ponerse a contar. Si cumple el tercer criterio, es taquicardia ventricular, siempre en el contexto de bloqueo completo de rama izquierda. Si no cumple el tercer criterio, nos tenemos que ir al cuarto criterio, que es Q o QS en B6. Acá se invierte. Antes era RS en B6 para la rama derecha. Para rama izquierda es Q o QS en B6. Si cumple el cuarto criterio, es taquicardia ventricular. Vamos a ver ejemplos. Fíjense. Este es el notch, yo les decía. Este es el notch. Entonces, vamos a lo que es el primer criterio. Primer criterio, R inicial de más de 40 milisegundos. La R es esto. La R es esto. Si este diámetro mide más de 40 milisegundos, tenés que agarrar la regla, ponerte a ver, o agarrar el ojo. Si esto cumple más de 40 milisegundos, es taquicardia ventricular, siempre en el contexto de un bloqueo completo de rama izquierda. Acá lo tienen, fíjense.
si cumple más de 40 milisegundos, es, en el contexto de rama izquierda, es taquicardia ventricular. Si no cumple este primer criterio y tienen duda, bueno, vamos al segundo criterio. El segundo criterio que se aplica en B1 y en B2 me dice que tengo que tener el famoso notch o melladura. Si en B1 y en B2 tienen esto, melladura o empastamiento o notch, pueden llamar de cualquier forma, cumple el segundo criterio para taquicardia ventricular en el contexto de un bloqueo completo de rama izquierda. Es lo que se llama melladura, empastadura o el notch. Este es el más fácil de ver de todos, porque ves esto y ya está. Ya sabes que es rama izquierda. Si tiene rama izquierda, ya sabes que es TB. Si no cumple el segundo criterio, nos vamos al tercer criterio, que también se da en B1 y B2, y es Q nadir de QS, pero de más de 60 milisegundos. Q nadir de QS de más de 60 milisegundos. Vamos a ver. Fíjense, acá tienen bien la flecha, lo que es Q nadir de QS. Miren. Q nadir de QS. Q nadir de QS. Fíjense que no nace de acá, no nace de acá, nace de acá, del inicio de la derivación del complejo. Q nadir de QS de más de 60 milisegundos en B1 o en B2, en cualquiera de las dos derivaciones, es taquicardia ventricular. Si no cumple este tercer criterio, en B1 o B2, nos vamos al cuarto criterio. El cuarto criterio, que es en B6, tiene que ser Q o QS. Bueno, fíjense, Q en B6. Esto cumple el cuarto criterio para bloqueo completo de rama izquierda. Tiene Q o QS, cualquiera de las dos, en B6, cumple el cuarto criterio. Este se denomina taquicardia ventricular. Fíjense que son 4 criterios más que les tienen que sumar a los 3 criterios de rama derecha, que les tienen que sumar a los otros 3 criterios de Brugada. Se van sumando. Vamos a ver un ejemplo, lo que me costó conseguir este electrocardiograma ya hace muchos años. Todavía lo tengo guardado. Vamos a analizar. ¿Tiene rama derecha o tiene rama izquierda? Los dejé en silencio todos. Bien, fíjense que tienen S profundas de B1 a B3. Esto ya les habla que es rama izquierda. Como si alguien se tirase de la cúspide de un precipicio, se tirase abajo. Yo siempre digo de esta forma, de la cúspide de un precipicio se tira hacia abajo. De la cúspide de un precipicio se tira hacia abajo. Si tienen esto de B1 a B3, el patrón es de rama. Estos son electros reales de pacientes sí que se estaban infartando. Por eso siempre los guardé. Los guardé cuando era residente. De hecho, hice alguna publicación de ahí en un trabajo y me los robaron y están por todos lados estos electros. Pues son difíciles de encontrar. Entonces, vamos a ver. Tenemos taquicardia de QRS ancho, estamos de acuerdo. Descartamos el primero, segundo, tercer y tercer criterio de Brugada. Fuimos al cuarto criterio de Brugada, vimos, ¿tiene rama derecha? No, tiene rama izquierda. Bien. Vamos a fijarnos en los 4 criterios de rama izquierda. Primer criterio, acá en el grafiquito, R mayor a 40 milisegundos. A ver, la R mayor a 40 milisegundos es esto, este espacio, la R mayor a 40 milisegundos. ¿Y qué les parece? ¿Cumple ahí una R mayor a 40 milisegundos, sí o no? Vamos a B2, no la cumple. Estamos de acuerdo que es una R chiquitita. Si quieren acá, fíjense, la R mayor a 40 milisegundos y no lo cumple. La verdad que no compro. Cada cuadradito tiene, y acá tiene 2 cuadraditos. 1, 2, 2 cuadraditos y medio. No compro. No cumple el primer criterio. Acuérdense que el primer criterio es siempre en B1. Vamos al segundo y al segundo criterio. El segundo criterio que se puede dar en B1 y en B2 es la presencia del notch, la melladura o empastadura. Acuérdense que el segundo y el tercer criterio para rama izquierda lo puedo ver tanto en B1 como en B2. El notch es esto, la melladura y empastadura.
Vamos a ver si se cumple el criterio. ¿Qué creen? ¿En B1 y B2 se cumple ese criterio, sí o no? Sí. Me pregunto. Algunos me dicen en B1, ¿alguien me dice algo más? Fíjense, en realidad se cumple en B2. Esta es la melladura o empastadura. El segundo criterio de Brugada para rama izquierda es el notch, que es la melladura o empastadura, que se puede ver en B1 o en B2. En este caso en B1 no lo veo. ¿Ustedes ven esta melladura o esta empastadura en alguna de estas derivaciones de B1? No. Fíjense que son derivaciones limpias. Limpias es que no tienen ningún trazado. Pero en B2, fíjense, acá cumplo el notch, acá tengo el notch, o la melladura o empastadura, como lo quieran llamar, y acá lo tengo. Este es el segundo criterio para bloqueo completo de rama izquierda en el contexto de taquicardia ventricular. ¿Lo ven todos? ¿El notch? Sí. A ver. Bien, este es el segundo criterio. Acuérdense que el segundo y el tercer criterio se ven B1 en B2. En este caso lo tengo en B2. Listo, esto ya te ve, lo choco, no ando con vuelta. Pero hagámosle que no se cumple el segundo criterio de la melladura empastadura. Entonces nos vamos al tercer criterio, que es Q nadir de QS de más de 60 milisegundos en B1 o en B2. Q nadir de QS de más de 60 milisegundos en B1 y en B2. Y bueno, vamos a ver, B1 o B2. Q nadir de QS. Y acá no se cumple, creo que tiene uno o dos cuadraditos, no compro. Acá, a ver, no, 3 cuadraditos. Acá, Q nadir, bueno, acá directamente ni se cumple. ¿Se cumple el tercer criterio para rama izquierda? En este electrocardiograma, ¿no? Obviamente. No se cumple, ¿estamos de acuerdo? Fíjense, la Q nadir de QS sería hasta acá. De acá hasta acá, y no, son 3 cuadraditos, pega ahí en el palo. Q nadir de QS, hasta acá. Y no se cumple, son 1, 2 y 3, 4. No se cumplen más de 60 milisegundos. No cumplo el tercer criterio para rama izquierda de taquicardia ventricular. Vamos al cuarto criterio. El cuarto criterio me decía Q o QS en B6. Ahora me tengo que ir a B6. Q o QS en B6. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué creen? ¿Se cumple el cuarto criterio? Q o QS en B6. ¿Qué creen? No se cumple. No se cumple. De hecho, el único criterio de los 4 criterios de rama izquierda que se cumple es el notch. Y de hecho, es el más fácil de ver. Es el criterio más fácil de ver con respecto a la rama izquierda. Entonces, fíjense que ustedes se tuvieron que fijar en los 3 criterios de Brugada. Luego, ver el cuarto criterio. Rama derecha, vieron 3 criterios más. Rama izquierda, 4 criterios más. Y de esos 4 se cumplió solamente el segundo, que generalmente es el más fácil de ver. De hecho, si ven rama izquierda y ven el notch, listo, lo paletean. ¿Queda claro cuáles son estos criterios? Para rama derecha y para rama izquierda, o criterios de B1 y de B6. A mí me cuesta diferenciar bloqueo de rama derecha del bloqueo de rama izquierda. Ese es el gran problema. Por eso entiendo a medio esta parte. Sí, generalmente la rama derecha conceptualmente tenés que tener este patrón. Hay que tener este patrón, esto es cuestión de práctica y de mucha electrocardiografía, es lo más difícil, obviamente. En la rama derecha las R se van hacia arriba. En la rama izquierda las S se van para abajo. Yo siempre digo que es de un precipicio. Te tirás de la punta de un precipicio hacia abajo. O, como me dijo una vez un médico de planta hace muchos años, a mí me gusta decir que es de un trampolín hacia una pileta. Ustedes ya lo conocen a ese docente. Me gusta tirarme de un trampolín hacia una pileta. En cualquiera de las dos formas. Sí. Eso es cuestión de práctica, de ver. Pero conceptualmente acordate que la rama derecha, las R se van a ir para arriba. En la rama izquierda, las S se van a ir para abajo. Sobre todo de B1 a B3. Eso básicamente. Pero bueno, esto es cuestión de práctica. Ahora bien, ¿la cosa termina ahí? No.
En el año 2011, 2012 aproximadamente, se salieron los que son los nuevos criterios para taquicardia ventricular, los cuales se llaman criterios de Berekei, porque los creó, o criterios de ABR. ¿Qué quiere decir? Que estos 4 criterios que vamos a ver solamente están en ABR. Los 4 criterios que vamos a ver solamente se encuentran en la derivación BR. Una mención: los criterios de Berekei pueden coexistir con los criterios de Brugada. Los criterios de Berekei pueden coexistir con los criterios de Brugada. Vos podés tener un paciente con QRS ancho que sospechás que es TB y podés ir directamente a ver ABR y ver estos 4 criterios. Como también podés hacer los criterios de Brugada. Lo que yo siempre recomiendo es, por regla memotécnica, vean los criterios de Brugada rápidamente. Si no tiene rama derecha, no tiene rama izquierda y no cumple los 3 criterios, se van a ABR. Hay otros que directamente van a ABR porque es más fácil y es sencillo. La realidad es que se tienen que saber todos los criterios, porque alguna vez les va a suceder de que no cumplan los criterios de Brugada, y si los de rama derecha y rama izquierda no se los acuerdan, porque son muchos y no tienen el celular a mano, se van a ABR. Los criterios de ABR para taquicardia ventricular, también llamados criterios de Berekei, son 4. Fíjense, solamente se ven en ABR, en ninguna otra derivación. R inicial en ABR, es decir, ABR que comience con una R. Si cumple el primer criterio de Berekei, se denomina taquicardia ventricular. Si no cumple con el primer criterio, nos vamos al segundo criterio de ABR o de Berekei, que sea QR de más de 40 milisegundos. Fíjense, QR. Vamos de nuevo. QR de más de 40 milisegundos. Y fíjense, 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Sí, cumple 40 milisegundos, un poquito más si lo quieren ver a ojo, pero cumple el segundo criterio. QR en ABR, si lo tiene, es taquicardia ventricular. Si no cumple con el segundo criterio, nos vamos al tercer criterio, que también es el más fácil de ver. Es el famoso notch, la melladura o empastadura. Si ABR tiene esto, esta melladura o esta empastadura, esto es taquicardia ventricular. Si no cumple el tercer criterio de Berekei, debemos ir al cuarto criterio. Y acá esto es mucho más difícil. El cuarto criterio es el vector inicial sobre el vector final menor o igual a 1. Vector inicial sobre el vector final menor o igual a 1. ¿Qué tiene que hacer uno? Justo donde empieza a descender, fíjense en ABR, donde empieza a descender, antes que desciendan marcan una línea. Y de esa línea hacen un cuadradito hacia la otra línea. Tiene que pasar exactamente, fíjense que acá el cuadrado empieza acá, el cuadradito empieza acá, pero el descenso de ABR empieza un poquito más adelante. Entonces, ustedes trazan una primera línea y toman exactamente un cuadro de distancia entre la primera línea y la segunda línea. Entonces, de acá hay un cuadradito de distancia. Fíjense que en rojo, esto que ustedes ven acá, es un cuadradito. Acá es un cuadradito, pero como la línea empieza a descender, más adelante ese cuadradito se marca acá. Y para trazar exactamente un cuadradito, la distancia es esta. Esto es el vector inicial. Ahora bien, ahora les explico qué es vector inicial. El vector final van hacia donde terminó la curva ascendente de ABR, ven, viene ascendente, y acá empieza el trazado isoeléctrico. Ahí marcan dónde terminó y van un cuadradito de distancia hacia atrás. Donde termina ABR, es el más difícil, donde termina ABR, marcan un cuadradito, porque acá ya empieza la línea isoeléctrica, y van un cuadradito hacia atrás. Si el vector inicial es menor o igual a 1 que el vector final, se denomina cuarto criterio de TB. ¿Qué quiere decir? Si la distancia que hay entre acá
y acá es menor o igual a 1, a un cuadradito, fíjense, la distancia de acá, entre estas dos liñitas, es menor a 1, porque es menos de un cuadradito. Si es menos o igual o menos a un cuadradito, se denomina taquicardia ventricular. Y si no cumple el cuarto criterio, es una taquicardia supraventricular con aberrancia, igual que Brugada. ¿Qué significa esto? Que miren, ustedes tienen tejido sano y el impulso eléctrico está pasando por el tejido sano. Ingresa a la escala necrótica, al ingresar a la escala necrótica, cambia el eje y al impulso eléctrico salir de la escala necrótica empieza nuevamente a recuperar la línea de base. Esto que ustedes ven acá, esta caída y este ascenso, porque el impulso eléctrico está pasando por la escala necrótica y acá está saliendo. El cuarto criterio de Berekei es el más difícil de todo, porque acá sí, la realidad es que tenés que sentarte en una silla y marcar. Donde empieza a descender una línea, y ahí marcar un cuadradito, y donde termina, marcar un cuadradito e ir hacia atrás, marcar otro cuadradito y ver si el vector inicial, que es A, es menor o igual que el vector final, que es B, o sea, este cuadradito acá es menor o igual a un cuadradito, este B. Bueno, la verdad que te tenés que poner con mucho ojo. Es más fácil ver los tercer criterios, la R inicial, el QR o directamente el notch. Pero fíjense que para determinar si es taquicardia ventricular tienen los clásicos criterios de Brugada, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto criterio. El cuarto criterio se divide en rama derecha, que son 3 criterios, rama izquierda, que son 4 criterios, y a su vez, concomitantemente, tienen los criterios de ABR, que son solamente en ABR, para diagnosticar taquicardia ventricular. Los criterios de Berekei o de ABR pueden coexistir con los criterios de Brugada. Ustedes, si quieren, pueden ir directamente a ver ABR a ver si cumple estos 4 criterios. Si los cumple, listo, lo chocás. No necesariamente tienen que ver los criterios de Brugada. Lo que yo recomiendo, y en general lo que recomiendan todos los cardiólogos, es que siempre vean todo. Vean los criterios de Brugada y vean ABR. ¿Por qué? Porque si tenés duda si es rama derecha, si es rama izquierda, o no me los acuerdo, no tengo el celular en la mano para verlo, te vas a ABR. Si cumple alguno de los criterios de ABR, directamente lo tenés que chocar al paciente. ¿Queda claro cuáles son los criterios de ABR para taquicardia ventricular? Sí. Se me murieron todos. Y son muchos. Yo lo que siempre recomiendo es que esta clase aparten las diapositivas y se las dejen guardadas en el celular. Los criterios de Brugada, de rama derecha, rama izquierda y Berekei. Si ustedes los tienen siempre en el celular, con que una vez al día los vean y los memoricen, acuérdense que en una semana ya se lo saben de memoria para toda la vida. Pero grábenselo en el celular o ténganselo en papel, como gusten, y todos los días háganle una leída. Bueno, criterios de Brugada, para la rama derecha eran estos, para la rama izquierda eran estos, para los de Berekei eran estos. Yo hice así y me sirve, ya los tengo instaurados porque los vi durante mucho tiempo. Pero generalmente si vos los repetís una vez al día, te los terminás acordando. No tenés ningún problema. Ahora bien, vamos a lo que es parte ya del tratamiento, una vez que vos hiciste el diagnóstico del criterio de Brugada. Esto es muy sencillo. Taquicardia ventricular monomorfa. Si está descompensado, no lo duden, lo chocan. Si no está descompensado, a ver, tómenlo esto entre comillas. Si la taquicardia ventricular dura menos de 30 segundos y el paciente no está descompensado, tiene una taquicardia ventricular autolimitada. Si van 15 segundos y vos tenés una ampolla de lidocaína, que es un antiarrítmico, y se lo pasás, le das 4 centímetros. Si revirtió, perfecto. Si no revirtió, es taquicardia ventricular y directamente lo tenés que paletear. Hay otros que en vez de lidocaína pueden utilizar amiodarona. La verdad que la amiodarona, entre que la preparan y demás, yo no la recomiendo. Esto siempre termina en taquicardia, esto si es sostenible lo tienen que chocar. Pero si llega a durar 15 segundos, si vos justo tenías una ampolla de lidocaína y el paciente no está descompensado hemodinámicamente, no tiene ningún signo de inestabilidad hemodinámica, le haces 4 centímetros de lidocaína pura, al 2%. 4 centímetros endovenoso, y si corta, perfecto, listo.
Si no corta, ya sabés que es taquicardia ventricular y lo tenés que paletear. Ahora Perdón, bien, Doc, sí. ahí dice cardioversión, no desfibrilación. Sí, si es monomorfa no sostenida, indirectamente pueden directamente cardiovertirlo, pero lo que se recomienda generalmente es desfibrilación en el caso de que el paciente ya esté inestable hemodinámicamente. En realidad uno no tiene tiempo de colocar muchas veces en sincronizado. Si el paciente viene inestable, lo pueden chocar. Generalmente la monomorfa le pueden dar una opción de cardioversión, siempre y cuando sea rápida y sea efectiva. Si no, directamente lo tienen que desfibrilar puntualmente. Pero fíjense algo, miren esto, marcapaso transitorio o beta bloqueante. ¿Alguien tiene idea si esto va o no va? ¿Qué creen? ¿Marcapaso transitorio? ¿Una arritmia? Sí, el marcapaso transitorio porque... Sí, porque se puede. Sí, alguien diga. Porque se puede poner por 3, o sea, se pone más rápido que la taquicardia como para capturar el latido y ahí lo baja. Muy bien. Normalmente, si tienen tiempo, ustedes le pueden colocar un marcapaso transitorio al paciente y si la frecuencia de la arritmia era 140, vos situás el marcapaso por una frecuencia superior a la que tiene la arritmia. Si el tipo tenía 140, 150 frecuencia cardíaca, se la podés subir a 160 y después la vas frenando, le vas bajando la frecuencia. No quiere decir que la arritmia no se va a volver a producir. Para eso tenés la miodalona, carga, mantenimiento, la lidocaína, que parte del tratamiento de esto lo van a ver más adelante ustedes, en lo que es farmacología de la ritmogénesis. Pero, si te da tiempo o el paciente tiene múltiples episodios de TB, vos le podés colocar un marcapaso transitorio y aumentar un poco la frecuencia. Esto te va a servir funcional siempre y cuando el paciente no tenga 180 latidos por minuto, porque vos no le vas a llevar la frecuencia a 190. Directamente, si el paciente tiene 140, 150 y vos pudiste cortar la arritmia, pero te vuelve, podés como última opción colocar un marcapaso. A ver, te lleva su tiempo colocar un marcapaso transitorio. Podés colocar un marcapaso transitorio y le lo seteás a una frecuencia mayor que la que tiene el paciente y luego vas bajando la frecuencia del marcapaso. Entonces automáticamente te va a frenar la intensidad de la arritmia. Esto generalmente es cuando son taquicardia ventricular frecuencia dependientes, porque si tiene, vuelvo a reiterar, si tiene 190 latidos por minuto y no le vas a poner un marcapaso a 200 latidos por minuto para bajársela. Esto generalmente cuando surge, cuando el paciente ya tenía colocado el marcapaso y de repente se está haciendo una TB autolimitada, o por lo menos todavía no pasaron 30 segundos, vos justo lo estás viendo, subís la frecuencia y la podés frenar. Y el paciente empieza a tener 130 latidos por minuto, le subís la frecuencia a 140 y luego la vas bajando. Y automáticamente el marcapaso va seteando la frecuencia de la arritmia, disminuyéndola a medida que vos vas disminuyendo la frecuencia del marcapaso. Generalmente es muy complejo, ya tenés que tener un marcapaso colocado. Si la frecuencia está a 180 latidos por minuto, el marcapaso no lo podés utilizar. Entonces es muy complejo, pero está descrito en la bibliografía y existe, chicos, Está descrito y existe. ¿Y los beta bloqueantes? ¿Qué onda? ¿Qué les parecen? Sí. Algunos me dicen sí, pero estamos en el contexto de un infarto. En el contexto de un infarto, no. Exacto, en el contexto de un infarto nunca se da Está contraindicado. Exactamente, las primeras 24 horas no tienen que dar beta bloqueante. Pero ¿por qué la bibliografía dice que usted sí le pueden dar? Porque fuera de un infarto, por ejemplo, una miocardiopatía dilatada de etiología idiopática, el cual no se conoce la causa, que no es isquémico-necrótica, no hay isquemia, vos lo vas a llenar de beta bloqueantes al paciente y además de beta